que este es un fallo de primera instancia. Esperamos que esta decisión sea apelada, es lo que podría pasar, y entonces, ¿qué va a pasar entonces con el proceso? Bueno, primero a toda la teleaudiencia, muy buenas tardes desde Bogotá. Pues bueno, lo que se tiene muy claro y establecido en este momento es que hay una fase de apelación y muy probablemente incluso una tercera fase que puede llegar a ser la casación, que es llegar a un tribunal de última instancia. En este caso es claro que los abogados de Álvaro Uribe van a tratar precisamente de apelar la decisión. Y pues aquí el problema va a ser precisamente el tema de los tiempos. En caso dado de que se llegue a ese escenario de apelación, va a haber 2 meses específicamente para evitar que el proceso prescriba, a menos de que precisamente el tribunal emita como una especie de antecedente de fallo que precisamente le permita tener más tiempo. Y en caso de fallar y que vuelva a haber una apelación, pues obviamente entraría en este escenario de casación que llegaría a unos tiempos que ya se extralimitarían en términos de años. Entonces hay una urgencia, es decir, realmente de saber cómo puede terminar el proceso. Este es solamente un primer escenario y es claro que la estrategia de la defensa del expresidente Álvaro Uribe va a estar tendiente a llegar a ese escenario eventualmente de prescripción de alguna manera u otra. Sea, en este caso lo intentaron durante el proceso, con todas las dilaciones que hubo, con todas las recusaciones que hubo contra la jueza Sandra Heredia, pero es claro que en este nuevo escenario van a tratar de llegar a ese escenario de prescripción o llegar a un escenario de casación donde la estrategia también va a ser totalmente distinta. Yo igual le pregunto por la realidad política del país, porque sabemos que estamos en un punto de altísima polarización. Hace pocas semanas también hubo un atentado en el que el candidato de la derecha, Miguel Uribe Turbay, resultó gravísimamente herido, todavía no se ha recuperado, sigue en la clínica. Digamos que cómo esta decisión se aúna al clima de polarización que está viviendo el país de cara a las elecciones que ya son el próximo año, falta menos de un año para estos comicios. Bueno, es claro que estamos en un momento en el que el país está en una transición política y creo que hay que entender el fallo, en este caso, contra Álvaro Uribe como parte de otra escena dentro de esa transición. ¿Y a qué me refiero con esa transición? Me refiero a un punto en el que precisamente las dinámicas de la política que venían más o menos desde hace 20 años y en las que prácticamente Uribe fue el principal personaje, el protagonista de esta escena política, pues está empezando a salir, digámoslo así, del panorama político, en este caso, pues por este proceso judicial. Y yo creo que en este caso estamos en la emergencia por el momento, ya lo había repetido en otros escenarios, de dos grandes bloques en estos momentos en disputa. Un bloque que prácticamente ha tomado el discurso de la desigualdad y la justicia social como su bandera y un bloque que está tomando el discurso de la necesidad de la estabilidad económica, política y social, que venía desde los últimos 20 años. Entonces yo creo que este juicio marca esa posibilidad de transformación en esa transición y yo creo que realmente nos enfrentamos a un nuevo panorama político en el país que quizás va a ser muy diferente a lo que hemos vivido en estos últimos 20 años, con un nuevo bloque progresista fortalecido, con un bloque de derechas que está con esto, va a tomar claramente un nuevo mito que es precisamente el de la persecución política, que junto con el atentado a Miguel Uribe va a dar fuerza discursiva y narrativa para señalar de que precisamente hay fuerzas que quieren eh, no solamente ir hacia atrás en política, sino también precisamente de acabar con toda la estabilidad y hay un discurso de caos, de riesgo que está imperando en este bloque opositor. Y yo creo que prácticamente lo Uribe hay que meterlo en este punto. Lo segundo es que estamos en un escenario posturibista que prácticamente empieza más o menos con todo el tema del proceso de paz con las FARC, y ya creo que después de 10 años se empieza a consolidarse con este fallo y creo que también es un escenario en el que la derecha va a tener que encontrarse de nuevo discursivamente frente a la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez pues ya no entre dentro del escenario político más allá de su posición como mártir. Entonces, claramente tiende a polarizar, pero no tiende a polarizar simplemente por ese martirio, por ese martiriologio que hay frente al presidente fundador, como se le considera a Uribe en el Centro Democrático, sino también lo veo en el sentido de que estamos en un momento existencial
en el país en el que hay un modelo, hay dos modelos de país en disputa, hay dos discusiones sobre cómo debería ser la democracia y creo que esta es una de esas manifestaciones de que el país está en ese proceso de transición política. Bueno, sabemos que este es un proceso que lleva muchísimos años, que contó con 92 testimonios, interceptaciones telefónicas, análisis forense. Es decir, es algo que no viene de ahora, si bien este juicio inicia en 2025, sí hay un proceso mucho más antiguo y yo le pido que nos remontemos hasta 2012, hablemos justamente del antecedente de este proceso, porque recordemos que Álvaro Uribe no era el denunciante, era el denunciante, no el denunciado. Sí, exactamente. Hay que entender de que esto también se da en otra discusión sobre la memoria política del país, que yo creo que en cierto modo contraviene análisis como el de, por ejemplo, analistas como Andrés Mejía Fernó, como la misma Margarita Zuleta y otros que tratan de disminuir un poco la importancia política e histórica que tiene este juicio. Y es que realmente el juicio o todo este juicio empieza precisamente con una discusión sobre la posibilidad de que Uribe haya presuntamente estado influyendo dentro del paramilitarismo en Colombia en el Congreso de la República en 2012. Y a partir de ese debate en el que precisamente se contrapone Iván Cepeda con Álvaro Uribe, Uribe va hasta la Corte Suprema y denuncia a Iván Cepeda precisamente lo denuncia, ¿sí? Lo denuncia y ahí es donde empieza todo este proceso. Entonces Iván Cepeda se defiende y en esa defensa en 2018 claramente se invierten los papeles y la justicia determina de que por el contrario no está Iván Cepeda acusando falsamente a Uribe en sus cuestiones, sino que Uribe precisamente venía estando involucrado en el hecho de sobornar testigos para poder cambiar versiones frente a todo el proceso que hay en estos momentos. Entonces, hay una inversión y yo creo que realmente de 2018 para acá el proceso pues ha venido teniendo hasta cierto punto varias discusiones interesantes, como por ejemplo precisamente la manera en cómo se perpetra y cómo se piensa la estrategia para poder incidir en este testimonio, especialmente el de Monsalve y demás, porque Uribe precisamente acusa a Cepeda de estar buscando ex paramilitares para poder acusar a Uribe precisamente de estar involucrado en casos de paramilitarismo y obviamente lo que se prueba es que es por el contrario, Uribe precisamente termina hasta cierto punto creando todo un andamiaje criminal para precisamente poder cambiar estos testimonios de algunos testigos que sí lo involucraban en este tema. Obviamente en este debate, como te digo, inmenso que hay sobre la responsabilidad de Uribe en el paramilitarismo, que yo creo que es un tema que no se va a resolver ahorita, yo creo que es un tema que va a tomar muchísimos años, yo creo que incluso décadas para llegar a un escenario de verdad absoluta, pero va más o menos por este escenario. Yo creo que a la final, como tú bien señalas, pues termina teniendo un origen que claramente el expresidente no esperaba, es decir, creo que en estos momentos Uribe hace 13 años atrás no iba a pensar que iba a terminar en la silla de los acusados siendo señalado como determinador de estos hechos y siendo precisamente condenado por los mismos.